magistrada, está grandísimo. Pero lo voy a resumir. En el 23 de octubre del 2019 fue nombrada por el Senado de la República magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas por un periodo de 7 años y desde el 25 del mismo mes y año presidente del órgano jurisdiccional de electoral local. Además estudió la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Autónoma de Chiapas y el doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad. Y actualmente se encuentra cursando la maestría en Derecho Procesal Constitucional y Electoral en el Instituto de Investigaciones y posgrado electorales, Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Magistrada, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Este espacio del Ex Informa, la invitación para poder la integración de nuestra Cámara de Diputados. Entonces, agradezco profundamente la invitación. Quiero decirles que más que una conferencia es una charla sobre este principio constitucional muy importante que es la paridad y cómo es necesario que las autoridades administrativas y en su momento las jurisdiccionales conozcamos y respetemos este principio de paridad. De la paridad de género en la integración de las autoridades municipales. Maestra, pues le cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro René. Pues si me lo permiten, voy a compartir unas láminas que elaboré de manera muy sencilla, a efecto de que podamos ir desarrollando el tema. Voy a tardarme 35 minutos para que si después hay un espacio de preguntas y respuestas, y si así lo considera pertinente los organizadores del evento, pues pudiera yo contestarlas. Si no, de todos modos, es de manera general que voy a estar hablando de este tema tan importante que es los retos de la paridad de género y la integración de las autoridades municipales. Y quiero empezar señalando que precisamente este principio de la paridad, que hace muchos años no se conocía, pues parte de otro principio muy importante que es el de igualdad y no discriminación, que constituye, como sabemos, un mandato constitucional previsto en el capítulo primero de nuestra Constitución. Por tal razón, la inclusión explícita de este principio de paridad es una medida definitiva que se ha adoptado no solo en nuestra Constitución, sino en muchas leyes y en las constituciones locales, que reformula una concepción del poder político, entendiéndolo como un espacio en que debe de ser compartido por hombres y mujeres. Espero que hayan muchos jóvenes viéndonos o muchos jóvenes también escuchando esta conferencia, pero el maestro René Holguín Castellano Holguín no me va a dejar mentir que anteriormente la integración de los órganos de representación, como eran los congresos de los estados, la Cámara de Diputados, de senadores, los propios ayuntamientos, pues estaban conformados principalmente de hombres. Y entonces a las mujeres se nos registraba como suplentes, o bien se nos daba alguna regiduría de las últimas, o bien éramos siempre las suplentes, o siendo propietarias al momento de ganar teníamos que renunciar para poder ceder la curul para alguno de los diputados. Pues ese concepto ha ido cambiando y por tal razón ahora se conoce como este principio de paridad, que reformula este concepto de integración del poder político, de quienes van a estar al frente de los poderes políticos de los estados, y este es el principio de paridad. ¿Cómo fue evolucionando? Como les digo, en México la reducción de esta subrepresentación política de las mujeres en el Congreso de la Unión tuvo sus primeras expresiones en los años 90, 1990, que se fue evolucionando y sí había una que otra mujer, pero a partir de ahí empieza a haber esta nueva concepción de que hay que eh, eh,
salir del ámbito privado que tenían las mujeres en casa para ya irnos y emigrar al ámbito público. Inició con una serie de reformas a lo que se conocía como Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, para que después de forma gradual fueran integrándose sucesivamente estas acciones. Estas acciones se llaman medidas afirmativas de carácter temporal para asegurar un número más equilibrado de candidatas entre hombres y mujeres. Estas cuotas que ustedes conocen, este 50-50 que se conoce como la gran reforma de la paridad, es precisamente esas medidas. Como no se podía de manera no legal o no contenido en una norma exigir a los partidos políticos que postularan a más mujeres, ¿qué se tuvo que hacer? Reformar las leyes y entonces integrar estas medidas de carácter temporal. De carácter temporal porque se entiende que va a llegar un momento en que la evolución, las generaciones que vienen, pues ya encuentren esa paridad efectiva en donde hombres y mujeres seamos parte de estos poderes y no se necesite ninguna acción afirmativa. Estas medidas también siendo denominadas acciones afirmativas, acciones positivas, medidas positivas, y están comprendidas en este concepto de equidad. La denominación más común es la cuota de género, y muchas veces escuchamos, pues sí, por la cuota de género ahorita hay el mismo número de candidatas. ¿Qué es el concepto de paridad? Es un concepto muy simple que creo que si todos los que estamos escuchando hoy la conferencia se llevan esta idea, este concepto de paridad, para mí sería excelente. ¿Por qué? Porque ya van teniendo la idea de qué es lo que se habló de paridad desde la sociedad organizada, porque quiero decirles que tiene mucho que ver cómo es que grupos de mujeres organizados fueron conquistando estos espacios de poder, cómo después de presentar varios juicios y de haber resoluciones en donde se apoyaba a que fueran más mujeres las candidatas, fue que después hubo una reforma. Entonces, este principio de la paridad es lo que garantiza una participación igualitaria entre mujeres y hombres, en la cual las candidaturas y acceso a los cargos públicos y de representación proporcional popular se distribuyen de manera igualitaria, sustantiva entre los géneros. Es decir, tenemos que haber candidatas y candidatos, tienen que haber ya el acceso a los cargos públicos y no solo de representación popular, de manera igualitaria entre los dos géneros, hombres y mujeres. Palabras más, palabras menos es eso. ¿Qué sucede y cuándo es que podemos decir que influye más este concepto de paridad de género? Después de la reforma del 10 de febrero de 2014. Esta reforma es de las más importantes en materia electoral y no solo por lo que hace al espacio de la paridad, al concepto de la paridad. Sabemos que el Instituto Nacional Electoral cambia, sabemos que se le dota de muchas facultades, sabemos los cambios en los soples, el cambio en los tribunales locales, muchas cuestiones que tienen que ver con partidos políticos, la fiscalización. Pero a manera del tema, para no salirme del tema de paridad de género, de paridad de género, en esta reforma se incluyó uno de los ejes fundamentales, el mandato de la paridad como tal, como un principio jurídico de igualdad sustantiva y efectiva. Es decir, sustantiva en muchas ocasiones estuvo las cuotas de 30-70, o sea, 30 para mujeres, 70 para hombres, pero no eran respetadas. Hubo un 40-60, igual 40 para mujeres, pero efectivamente no se vigilaba porque se cumpliera. Entonces, estamos hablando de un principio de igualdad jurídica, sustantiva, pero también efectiva. Ahora, con esta reforma constitucional no solo se contempló una obligación de los partidos y las coaliciones a postular candidaturas paritarias para integrar el Congreso de la Unión, sino que se hizo extensiva también a estas candidaturas de los congresos locales de las 32 entidades federativas. Es decir, el Congreso de la Unión no solo determinó que había que postular más mujeres para que integraran esas curules y también los espacios de senadoras, sino que también lo hizo extensiva para que los congresos de los estados también postularan y poder tener mayor cantidad de diputadas. Su principal objetivo pues fue garantizar este derecho de igualdad de oportunidades y entonces ya se habla en el 2019 de una gran reforma que se llamó la paridad total
Ustedes seguramente en el centro de la República, en la Ciudad de México, el Estado de México, saben perfectamente que hasta el año se le denominó de la paridad, ¿no? En donde se estableció que no solo iba a quedar acotado al ámbito electoral, sino que se tradujo como una exigencia para la inclusión de mayor número de mujeres en los espacios de actuación, es decir, en la administración pública, en la impartición de justicia y en la participación de organismos públicos autónomos, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que los partidos políticos tienen la obligación de garantizar y postular candidatas, no siempre quedan el mismo número de presidentas y de presidentes municipales, el mismo número de candidatas y de candidatos por el principio de mayoría relativa, porque eso lo decide la ciudadanía al momento de votar. Entonces, sí se les exige a los partidos políticos, pero quiero que quede claro que no es un equivalente a que vayan a formarse estos órganos colegiados o de fórmula de dos, mayoritariamente por mujeres, porque esto nada más es para las candidaturas. Pero esta gran reforma, la paridad total, sí te establece, o la paridad en todo, sí te establece que también en la administración pública, y entonces hablo del Poder Ejecutivo, en donde se exige que también las secretarías de Estado estén como titulares la misma cantidad de hombres que de mujeres. Se habla de la impartición de justicia, de los tribunales de justicia de los estados y también del Poder Judicial de la Federación, que creo que es ahí donde hay más área de oportunidad, en donde haya un mismo número de jueces y de juezas, haya un mismo número de magistradas y magistrados, y por supuesto de los organismos públicos autónomos como serían los electorales y los de transparencia, en donde son órganos colegiados, donde se incluye más número de mujeres. Entonces, a eso se refiere esta paridad total. Esta reforma fue en el 2019 y vemos que hay más espacios de oportunidad. Por comentar el caso de Chiapas, actualmente somos tres integrantes del Pleno, dos somos magistradas, dos somos mujeres, mi compañero, y actualmente lo preside mujeres. Actualmente en toda la República hay 18 mujeres presidentas de tribunales electorales locales. Es un gran avance, se están cediendo los espacios de oportunidad para la toma de decisiones y tuvo mucho que ver esta reforma del 2019, lo que se conoció como la paridad total. Ahora, esta reforma a la Constitución garantiza que la mitad de los cargos de decisión en los tres niveles de gobierno sean para hombres y mujeres, como les decía, tanto a nivel federal, estatal y municipal, y tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judiciales como organismos autónomos constitucionalmente hablando. Por ello se le conoce como una paridad total o transversal, lo cual ha incluido este avance de oportunidades para hombres y mujeres en igualdad de circunstancias. Esto no quiere decir que tengan que haber menos hombres, no. Lo que debe de alcanzarse al final es un equilibrio en donde hayan representados y donde existan las mismas oportunidades para hombres y mujeres en el poder político. Me voy más acercando a los niveles de paridad en los ayuntamientos y por eso hablaba que me iba a centrar en lo que es de ayuntamientos, porque voy a tratar de dividir esta charla que tengo con ustedes en lo que es la paridad en ayuntamientos donde hay municipios no con mayor población indígena y aquellos donde hay municipios con mayor población indígena. ¿Por qué? Porque en estados como Chiapas hablamos no solo de una paridad en cuanto a un grupo, si no vulnerable, pero sí donde tienen una cuota de género, donde tienen una acción afirmativa, también hay grupos en situación de vulnerabilidad como son las comunidades indígenas, en donde se habla de una doble forma de protegerlos. Y también podría yo decir que en ocasiones hay varios otros características que se unen en una sola persona. En ocasiones tienen que cumplir con una cuota, por ejemplo, de ser mujer, la de género, la de indígena, y muchas veces también puede ser una persona que sea de la tercera edad cubriendo estas otras dos calidades, o bien con una discapacidad. Y entonces estamos hablando de que se van juntando en una misma persona, pues cualidades que hacen que existan estas cuotas que protejan más sus derechos político-electorales.
Y entonces a nivel de paridad de los ayuntamientos, quiero decirles que hay tres conceptos muy importantes y yo creo que muchos de ustedes ya los han escuchado, muchos de ustedes saben que se aplican totalmente para las candidaturas y para las de integrantes a los ayuntamientos, y voy a hablar de tres versiones de esta paridad: la vertical, la horizontal y la transversal. Voy a empezar con la vertical, que es la que más conocida, en donde ya llevamos varias elecciones, en donde si no estaba establecido en la ley, si fue a golpe de sentencias o a través de los lineamientos que los propios OPLES o institutos electorales locales y el propio INE han diseñado a efecto de que se pudiera cumplir con esta paridad vertical. La paridad vertical es más que nada esa alternancia que establece que si en un primer lugar va una persona de un sexo, el siguiente deberá corresponder a otro sexo, y así sucesivamente hasta agotar las candidaturas para garantizar el mismo número de integrantes mujeres y de hombres. Y entonces ustedes saben que actualmente las planillas se encuentran integradas. Si la candidata es mujer, pues el síndico será hombre, y si el candidato es hombre, la síndica tendrá que ser mujer, y así sucesivamente, como una cremallera que le conocemos también, en donde no podrán estar dos personas del mismo sexo así de forma continua, para garantizar que de esta manera siempre haya la misma cantidad de hombres y mujeres. Este principio también considera la determinación de estos cargos por el principio de representación proporcional. Ya una vez celebradas las elecciones, es momento de darle también las regidurías a aquellos partidos que sin obtener el gane tuvieron un gran número de votación, y entonces también este principio opera para los cargos de el principio de representación proporcional. Entonces creo que ahí no hay dudas, viene un cuadrito en donde se establece de manera muy clara cómo es que cada uno de los municipios va a ser gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidencia municipal y el número de integrantes que las constituciones locales y las leyes correspondientes lo determinen. Es decir, las constituciones en la mayoría lo dicen, y dependiendo cada estado cambia. En el estado de Chiapas hay una ley de desarrollo constitucional para el municipio, en la mayoría de estados hay una ley orgánica, y ahí entonces nos define cómo es que va a estar integrado, pero para números más, números menos, siempre por una presidencia municipal, una sindicatura y las regidurías, dependiendo también del número de pobladores de cada uno de de estos municipios. Y acá puse una tabla para que podamos ver cuándo va a ser la presidencia la mujer, cuándo el hombre, y siempre va a haber de manera alternada. Lo único que sucede en ciertos estados es que la sindicatura propietaria puede tener una suplente del mismo género tratándose de mujer. En el caso del hombre, siempre tiene que ser la suplente una mujer, pero es el único caso en donde van a encontrar que dos personas del mismo sexo están registradas. En el caso del estado de Chiapas no hay sindicaturas suplentes, entonces eliminando esta fila 3, siempre tendrá que haber una alternancia. Y eso es la manera más fácil de ver lo que es la paridad vertical. Creo que es como una escalera que no tiene mayor comprensión y que todos los partidos políticos ya están acostumbrados a que así debe de ser. Ahora nos vamos a ir a otro principio de paridad horizontal, que también, como su nombre lo indica, debemos de estar en igualdad de circunstancias también en el número de postulantes. Este principio garantiza que cada postulante registre el mismo número de candidaturas que encabezan hombres y mujeres, tanto para integrantes de ayuntamientos. En caso impar, siempre será mayor la postulación del género femenino. Es decir, si un partido político registra candidaturas a presidencias municipales por X número de municipios, el 50% deberá estar encabezadas por un género. En el caso de las diputaciones por el principio de mayoría relativa, la mitad de los distritos deberá de ser encabezados de manera igualitaria por hombres y mujeres. ¿Qué sucede aquí? Por eso no hablamos de todos los municipios. Hay estados con mayor número de municipios, digo, tenemos el estado vecino de Tabasco, donde no hay mucho número de ayuntamientos, pero en el caso, por ejemplo, de Chiapas, estamos hablando que se van a elegir 123 ayuntamientos. Sin embargo, los partidos políticos en muchas ocasiones no tienen la capacidad para postular en la totalidad de los ayuntamientos, en la totalidad de los municipios. Y esta paridad parte de
la posibilidad que tengan las coaliciones o partidos políticos para postular. Entonces, digamos que no todos, no en todos los municipios van a poder postular candidatos a presidencias municipales, pero lo van a hacer en 70. Tendrá que haber 35 hombres y 35 mujeres. Cuando el número no pueda dividirse, porque estaríamos hablando de un 71, tendrían que ser 36 mujeres y 35 hombres. Esto está con base a alineamientos que han hecho todos estos OPEs para que siempre exista, si en un caso de diferencia o de un número impar, se postulara una mujer y en un número superior al de los hombres. Entonces estamos hablando que en igualdad de circunstancias estamos así, ya hay una paridad hacia abajo, hay una paridad en donde si se mueve es un poquitito, pero nada más en beneficio del género femenino. Y otra muy importante, porque déjenme decirles que también se hablaban pues de de estos dos tipos de paridad y pues cumplían perfectamente y decían, bueno, ya en el ayuntamiento de las capitales está postulado un hombre, viene la síndica mujer, y aparte de todo, de mis 70 municipios, tengo 35 y 35 y no pasa nada. Pero entonces las autoridades, las mujeres de los partidos políticos, la sociedad organizada, comienza a darse cuenta que eran postuladas en aquellos municipios donde nunca ganaban esos partidos políticos. Y entonces ya tenían detectados que ahí pues tenían muy poca votación y ahí eran donde las mujeres eran candidatas. Pues vámonos, váyanse, si eran 70 y se dividían en dos bloques, en dos bloques, pues entonces se iban a los municipios donde no tuvieran posibilidades reales de ganar. ¿Qué pasa? Se crea este principio de paridad transversal y se utiliza para asegurar que quienes encabecen las candidaturas a miembros de ayuntamiento se distribuyan de manera que tengan las mismas oportunidades de ser electas y electos. En términos prácticos, muy fácil, garantiza que los postulantes no destinen a sus candidatas a municipios donde saben que tienen pocas oportunidades de ser electas. Es decir, cumplían con los principios y a las mujeres nos dejaban en aquellos municipios donde ellos no obtenían el gane. Que se dan cuenta de estos y entonces se genera lo que conocemos como la paridad precisamente transversal. Y entonces actualmente se hacen 3 bloques de baja, media y alta competitividad. Y si algún partido político va a postular a 60 miembros de ayuntamiento, 60 planillas, 60 presidencias municipales, pues va a estar dividido en 20 del primer bloque, 20 el segundo y 20 el tercero. De cada bloque va a tener la obligación de postular la mitad de hombres y la mitad de mujeres, del bloque de media igual y del bloque de alta. ¿Qué garantiza? Que en este bloque de alta también hayan candidatas con posibilidades reales de ganar, con posibilidades reales de tomar este espacio de decisión. Y digo, es muy importante y hay que reconocer que hay mucho más regidoras, mucho más síndicas. Es más, en el estado de Chiapas hay más regidoras que regidores hombres, pero los espacios de decisión como presidencias municipales sí creo que están todavía a mucho de ser paritarios. En el estado actualmente tenemos de 33 a 34 presidentas, siendo que hay 123 ayuntamientos. Entonces todavía no hablamos de que las cuotas para partidos políticos se vean reflejados para mujeres en tomas de decisiones. Y creo que este es uno de los principales retos que tenemos, no solo los órganos electorales, sino los institutos políticos, los partidos políticos y también los ciudadanos que al momento de ir a emitir su voto también se fijen en perfiles de mujeres que están siendo postuladas por partidos políticos. Acuérdense que en 15 estados se van a elegir a gobernadoras o gobernadores y sabemos que al menos los partidos en 7 estados de los 15, dada una determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las tendrán que postular. Entonces yo veo a muchas gobernadoras próximamente teniendo esos espacios de decisión y en este caso de los ayuntamientos. Ahora les quiero comentar que quise dividir
en esta parte también lo que sucede, esto sucede a nivel de todos aquellos estados en donde se eligen los representantes locales, nuestros diputados y nuestros miembros de ayuntamientos, pues por partidos políticos, ¿no? En el estado de Oaxaca sí se conocen por las elecciones por usos y costumbres. En mi estado solo se reconoce un municipio que es el de Orchú, que es un tema muy interesante respecto a cómo ellos piden ya el cambio de régimen y entonces son electos a mano alzada los miembros de ese ayuntamiento. Pero la mayoría en estos 123 ayuntamientos pues van a ser elegidos por los partidos políticos. ¿Y qué sucede? En este caso quiero hacer la parte final de mi intervención y hablar precisamente de estas cuotas, de esta participación de las mujeres en comunidades indígenas. Y parto de la premisa de que nadie puede negar que las mujeres integrantes de los pueblos y las comunidades indígenas se encuentran en una situación de mayor desventaja respecto de los valores indígenas. Es decir, dentro de la propia comunidad se entiende que ellos son los que mandan, que ellos son los que representan, que ya sea por sus condiciones de edad, de religión, de conocimientos, de herencias, pues ellos son los que están acostumbrados a mandar dentro de la comunidad. Así también las mujeres indígenas, respecto de las mujeres que no pertenecen a grupos originarios, se encuentran en una situación de desventaja. Lo digo porque existen más condiciones para que entonces dentro de estas poblaciones con menor número de población indígenas, pues participemos más mujeres ya como candidatas, ya en espacios de oportunidad y decisión, situación que en es particular donde las mujeres indígenas, pues acrecenta tratándose de el ejercicio de los derechos relacionados con los espacios públicos y toma de decisiones. Es decir, estos derechos político-electorales que permitan a que más mujeres indígenas accedan a los cargos públicos de sus comunidades. Y voy a hablar la primera parte en cómo hay acciones afirmativas y después el gran reto que una vez ocupando los cargos, para ellas es muy difícil poder ejercer efectivamente el cargo. Y creo que eso es lo que más preocupa, porque con estas acciones afirmativas tenemos que hay lugares en donde se consideró acciones afirmativas, en este caso para mi estado, para el de Chiapas, en donde los municipios con mayor población indígena, es decir, se van a considerar, ¿quiénes se van a considerar indígenas? O sea, se hicieron la primera pregunta, ¿quiénes? Pues todos aquellos que cuenten con el 50% o más de personas indígenas del total de su población. Y entonces se establece que son hablantes y que son indígenas más del 50%, entonces se hace una división y dicen, todos estos son municipios indígenas y estos no los vamos a catalogar como indígenas. Y se establecen estas acciones afirmativas. En las candidaturas, en la totalidad de ayuntamientos deberán postular y registrar candidaturas de personas indígenas al cargo de presidencia municipal en al menos el 50%. 22 de los municipios ya como indígenas se señalan, debiéndose garantizar la paridad de género. En el estado de Chiapas se dijo que eran las personas que tenían más del 50% de población indígena y que fueron 43. Y entonces en esto, al menos en 22 municipios van a tener que ser indígenas. Pero dentro de estos municipios y de acuerdo a los bloques van a tener que ser mujeres indígenas. Entonces, esto lo quiero recalcar. Las candidaturas en solo un porcentaje de la totalidad de los municipios deberá advertirse cuántas de estas postulaciones pertenecen a municipios indígenas de conformidad y a fin de garantizar la postulación y el registro al menos en 50% más unos de los cargos de presidencias municipales para personas indígenas. Es decir, las candidaturas no solo son de presidencia, son también de sindicaturas y de regidurías. Aquí se habla de que vamos a garantizar que también los cargos de presidentes municipales van a estar garantizados de un 50% más uno. Por lo que hace también es que se consideran municipios con población de mayoría, aquellos, como ya les dije, creo que esta ya está repetida, que son más del 50%, son 22 en este caso, y no, permítanme, tengo aquí un problema de la transversal, acá estamos con, se consideran, creo que esta está, no, acá está.
la paridad, estos 22 números, sí está repetida esta lámina, pero bueno, al final de cuentas se determina de qué manera vamos a integrarlos. Y ahorita voy a abrir otra presentación porque hubo el cambio, no me fijé al revisar, mandé las diapositivas y si me lo permiten, porque sí no quiero dejar de mencionar que sí están muy bien estas cuotas del 50, de que ya se determinaron que en 22 municipios, pero quiero hacer énfasis de cómo también se debe de postular a indígenas de acuerdo a la población que tienen, porque no es lo mismo un municipio que tiene un porcentaje de 55% de indígena a 90% de población indígena. Entonces, si me lo permiten, voy a dejar de compartir un poquito, voy a abrir la otra lámina que tengo en donde se encuentra la misma y a manera de que puedan ustedes ir comprobando cómo es que pues cada día se van buscando más espacios de oportunidad, no solo para las mujeres, sino también para estos grupos en situación de vulnerabilidad. Y déjenme decirles que también hay para, para jóvenes, también hay las cuotas para jóvenes, en donde los jóvenes también están ya pendientes de poder ser visibilizados como candidatos propietarios, porque antes nada más eran suplentes. Y cómo es necesario también incluir a personas con discapacidad, cómo es necesario también incluir a personas pertenecientes a grupos vulnerables como el LGTB más, signo más. Entonces, todas estas son cuotas donde hay que incluir porque acuérdense que como nuestros representantes deben de representar los intereses de toda la población y es precisamente a través de estas cuotas, a través de estas medidas afirmativas. Y bueno, ya tengo aquí la cuota indígena vertical en otro formato, pero al final no quiero que termine yo mi intervención sin decirle que esto sucede y creo que es muy importante. En aquellos municipios en donde hay una población indígena de un 90% en adelante, se deberán de postular el 90% de los cargos, es decir, desde las presidencias hasta las regidurías suplentes. En aquellos municipios en los que la población indígena sea del 80% hasta el 89.90, deberá de postularse el 80 y así sucesivamente en donde sea del 70 hasta el 79.70, pues será el 70 y del 60 al 69.99 será el 60% de los cargos y los municipios donde sea del 50 hasta el 59.90 deberán de postularse el 50% de los cargos. Es decir, no se vio a las poblaciones, a los municipios como en igualdad de condiciones, porque como sabemos, cada municipio, cada ayuntamiento tiene sus particularidades. En muchas ocasiones pertenecen a una misma lengua hablante, por así decirlo. Aquí hablan tzotzil, cental, tojolabal, chol, sin embargo pertenecen a diferentes municipios y dentro de esos municipios hay quienes tienen mayor número de pobladores indígenas que no indígenas. Y es por eso que es un acierto para que se pudieran establecer todas estas medidas afirmativas en donde aparte de postular a hombres y mujeres como ya expliqué en la paridad vertical, horizontal y transversal, pues también tendrán que observar en estos ayuntamientos que se refieran a mujeres indígenas. Mujeres indígenas en donde tengan posibilidades reales en aquellos bloques de mayor competitividad y donde puedan ser ellas electas. Pero déjenme comentarles muchos asuntos que luego llegan a este tribunal, luego llegan a las salas regionales, luego llegan a las salas superiores, en donde son electas mujeres indígenas, sí, son electas, obtienen su constancia de mayoría y validez, son síndicas electas, pero al momento que ellas quieren ejercer el cargo, se les obstaculiza, no se les deja verdaderamente ejercerlo. Y les voy a decir, aquí hay dos cuestiones. Una primera en donde no se les deja porque hay una gran oposición de los otros grupos, de los otros partidos políticos y tenemos dos grandes precedentes que fueron en el estado de Chiapas precisamente con las presidentas municipales de Chenaló y de Orchuc en el año 2016, en donde a ellas se les hace renunciar bajo presiones porque no querían que una mujer gobernara. La sala superior la restituye,
Sin embargo, sabemos que a ciencia cierta, pues a regresar a la comunidad les era imposible y se quedaban en San Cristóbal de las Casas, despachando. ¿Por qué? Porque temían por su integridad física. Pero bueno, al final de cuentas fue un gran avance el poder restituirles y el poder observar, el poder determinar que había una violencia política en razón de género. ¿Qué sucede en algunas otras ocasiones? Los partidos políticos postulan a mujeres por cumplir con la cuota, pero se establece que el síndico va a ser quien en realidad va a estar tomando las decisiones importantes. Es decir, se le entrega la constancia de mayoría y validez a una mujer, pero al momento de tomar las determinaciones más importantes, al momento de atender a la población, al momento de decidir qué es lo más apremiante para sus poblaciones, para sus pobladores, para sus comunidades, pues son los hombres los que siguen detentando este poder. Y es a lo que lo conocemos como la simulación. En el estado de Chiapas hay varios municipios en donde ellas nada más están ahí firmando, entregando, a ellas se les va a fiscalizar de todos modos, sin embargo, quienes ejercen de manera efectiva son los hombres. Entonces, este es el gran reto para las autoridades locales, para los partidos políticos, para la ciudadanía, el permitir que las mujeres realmente puedan decidir sobre los espacios importantes de nuestros estados o bien de la autoridad que es la más cercana a nuestras comunidades como son los ayuntamientos. Yo quise tratar este tema de ayuntamientos precisamente porque es la autoridad más cercana y de qué medida es necesario incluir a más mujeres y cómo. Como a medida de conclusión, voy a decir estas palabras. Nos enfrentamos ya el 6 de junio, le decía yo al maestro René, a poco más de un mes de llevarse a cabo estas elecciones, las más grandes de la historia en una situación con una pandemia y en donde estamos todavía organizando, donde los soples están estructurando cómo se va a llevar a cabo ese día las votaciones, como en la etapa de campaña se está sufriendo cambios importantes porque no se van a poder desarrollar como en anteriores procesos electorales y sin embargo actualmente los partidos políticos cumplen la mayoría con estas cuotas, si no son requeridas por las autoridades electorales, y al final de cuentas, por un problema de cuotas y de paridad, ya no vienen ante los tribunales, ya será muy esporádico, tal vez en los cargos de representación proporcional. Pero una vez electas y una vez que se les entrega la constancia de mayorías votadas, sí llegan a nuestros tribunales grandes mujeres y la conclusión sería precisamente esta, que se les pueda permitir y que se les pueda acompañar para que no solo nos quedemos en cuotas y no solo nos quedemos en cargos de porcentajes y de donde digamos, bueno, sí ya hay más mujeres, pero al final de cuentas siguen decidiendo los hombres. Sí ya hay más mujeres, pero al final de cuentas las presidencias de los congresos, las presidencias a veces de los cámaras siguen estando en manos de los hombres. Entonces, creo que va a ser muy interesante ver también cómo se desarrolla en aquellos estados donde se va a elegir a una gobernadora o un gobernador y pues veremos cómo es que estos espacios van generando como una cadena. En cuanto a una mujer dirige, va generando más espacios de oportunidad con mujeres, ¿no? Ponía el ejemplo, si una mujer llega de gobernadora, es muy probable que también haya una paridad en cuanto a su integración de secretarías de Estado, de órganos autónomos constitucionalmente autónomos, no me queda la duda, cada día estamos participando más mujeres, pero de esta manera es que con congresos con mayor número de mujeres se aprobaron reformas para que un mayor número de mujeres lleguemos a espacios de decisión y de oportunidad. Hasta aquí dejaría yo mi intervención, creo que me pasé de la media hora que les había yo comentado, los 40 minutos, pero la verdad es un tema que considero importantísimo y que considero también que los partidos políticos tampoco están en una cuota de género. Sabemos que muchos todavía son dirigentes hombres, pocas son las mujeres. Se han dedicado las mujeres a ocupar una secretaría general y en el estado de Chiapas a veces son dos hombres, no hay ni siquiera un hombre y una mujer. Y la mayoría de dirigentes acá en el estado de Chiapas son hombres, la minoría son mujeres. Aquí hay
3 o 4, y de 14 partidos políticos. Entonces creo que también desde los mismos partidos políticos hay que ver más espacios de toma de decisiones para mujeres. Agradezco mucho su atención y no sé si la temática va a seguir en cuanto a preguntas o respuestas o alguna otra cuestión, maestro René. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, magistrada. La verdad, muy interesante el tema. Pero yo quisiera hacerle, a mí no me quedó claro, ¿cómo van a garantizar, maestra, en las comunidades, como hablaba acertadamente usted, Chiapas, Oaxaca, por ejemplo, las comunidades que se rigen por usos y costumbres? De alguna manera existe una idiosincrasia de diferentes personas, sus costumbres, dialectos, inclusive que muchas veces ni se conocen. Bueno, más bien, nosotros no los conocemos. ¿Cómo garantizar a esas mujeres que sí se va a respetar ese derecho? Mire, como le mencionaba, en Oaxaca sí se llevan a cabo las elecciones por usos y costumbres. Constitucionalmente está reconocido los usos y costumbres, sí, como una forma de autogobierno de las poblaciones indígenas, pero que no puede estar peleada con otro principio constitucional que es el de la paridad. Y entonces ha costado mucho trabajo, sí, ha pasado que han llegado juicios muy relevantes a la Sala Regional Jalapa, precisamente de Oaxaca, en donde las violaciones a sus derechos ya pasan de ser violaciones a ser violaciones de su integridad física, ¿no? En ocasiones no son bien vistas, son golpeadas, son... ¿Cómo se va a garantizar? De la misma manera, porque las autoridades están obligadas a pedir que sean postuladas también mujeres. ¿Por qué? Porque este principio, como le digo, no está peleado. En mi caso, en el estado de Chiapas, como le comentaba, la mayoría, solo un municipio elige a mano alzada y no por partidos políticos a los miembros de su ayuntamiento. ¿Y qué sucede? También tiene que garantizar las planillas que vayan a ser registradas la paridad de género. No importa que sea a través de usos y costumbres y que haya una asamblea y no en un instituto de elecciones y participación ciudadana organizándolo, pero siempre postulados en la misma cantidad de hombres y mujeres. Nosotros tenemos lo demás con partidos políticos, es decir, solo pueden aspirar por partidos políticos o candidaturas independientes, que esto es otro tema muy grande también, pero en partidos políticos se exige la cuota de paridad y en este caso les apliqué lo que era de comunidades indígenas. Por usos y costumbres en el estado de Oaxaca tengo también la certeza que se exige que la misma cantidad de hombres que son postulados, pero sabemos que son diferentes cargos de acuerdo a las comunidades, a los municipios. Oaxaca aparte tiene más de 500 municipios y comentaba la presidenta, quien también es una presidenta, que nada más por partidos políticos son poco más de 150, la verdad no recuerdo, pero no pasan los 200. Es decir, ellos van teniendo elecciones por usos y costumbres a veces de manera anual, no siempre es a los 3 años. Entonces, ese es todavía más elaborado. La verdad que el estado de Oaxaca en ese aspecto avanza muchísimo y creo que precisamente la elección en Oaxaca genera una estabilidad, una gobernabilidad en aquellas comunidades en donde eligen a quien siempre han elegido como sus gobernantes, ¿no? Les decía, en ocasiones son las personas de mayor edad o bien los cargos que hay en las iglesias, ¿no? Y ellos son cargos, en ocasiones no son pagados, son que ellos no reciben ningún honorario, pero para ellos es una gran oportunidad el poder servir a la comunidad, ¿no? Entonces, en este caso, también se deben de garantizar. En el estado de Chiapas, le digo, nada más es en Orchú, pero se garantizó en el 2000, fue 2018, se eligieron en 2019 en enero y se garantizó siempre la cuota de mujeres y de mujeres en este caso indígenas porque era una población mayoritariamente con población indígena. Ya que hablaba de Oaxaca, desde aquí le enviamos un saludo a la magistrada presidenta Lisbeth Bautista. De aquí le mando un saludo, es una gran magistrada, la conocemos muy bien, le mando un saludo. La otra duda que me surge, magistrada, porque sí, yo quiero Claro, preguntarle claro, varias cosas. por supuesto. Una planilla simulada. A ver, yo quiero una planilla, pero porque tengo que tener el relleno de la cuota. Pero bueno, yo te digo, a ver, tú eres la mujer, hombre, mujer, hombre y mujer. Es una planilla simulada.
Esta mujer que está haciendo inclusive yo quiero pensar muchas veces hasta engañada, ¿qué puede hacer? ¿A dónde debe acudir para manifestar la queja de que ¿sabe? Yo quiero hacer mi chamba, la mía, no que me mande el hombre? Una vez electa, ¿verdad? Ya es presidenta. Viene a los tribunales a promover un JDC, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. ¿Y por qué? Porque hace años pues se decía, ya te protegimos la elección, ya fuiste electa y hasta ahí queda tu derecho político electoral. No, este derecho político electoral interpretado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha ido ampliando. Cada vez es más grande la esfera de competencia y entonces se determina que no solo es para que sean elegidas, sino para que ejerzan efectivamente. Y entonces vienen y en ocasiones vienen las regidoras de representación proporcional y dicen, ¿qué creen? Ya fui, tengo mi constancia, se instaló el 1 de octubre el ayuntamiento y no me llamaron a la toma de protesta. Primero acto que vienen a impugnar. Segundo acto es, no me integraron a comisiones, no integro una comisión. Entonces, otra cosa es, presiden puros hombres y las mujeres no presidimos comisiones. Otra cuestión es, no tengo un espacio en la presidencia municipal para mí. O me dieron el espacio diferente a los regidores que son del propio partido político. Cuarto, no me dan informes. Yo soy la presidenta de la Comisión de Obras Públicas y necesito informes. No me dan informes. Soy la síndica. Necesito saber qué voy a aprobar de la cuenta pública. No me entregan la cuenta pública. Sexto, y lo más recurrente, no me pagan. No me pagan. No me dan, no me depositan, no me dan el cheque, no me pagan porque como no me invitan, dicen que yo no trabajo y no me pagan. Y entonces, todo esto vienen aquí con nosotros. Al haber simulación, vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Yo soy la presidenta municipal, pero el síndico es el que está. Vienen a promover un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el juicio ciudadano, y nosotros conocemos en primera instancia sobre si hay violaciones a estos principios. Generalmente, y con mucha pena lo digo, porque en los observatorios se visibilizan esos casos, la sociedad civil organizada de mujeres lo ve, pero al final ella también está en ocasiones aceptando. Y entonces en ocasiones es su pareja, es el papá, es el esposo. Entonces, pues de alguna manera hay una forma de que ella también cede a que otra persona lleve a cabo estas decisiones y pues ella está nada más ahí simulando. Ahora, no estoy de acuerdo porque yo quiero ejercer y tú como síndico te crees el que vas a mandar, voy al tribunal y promuevo un JDC. Aquí sería la primera instancia. Quiero decirle que en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas hay una defensoría para mujeres y otros grupos para mujeres y grupos vulnerables, en donde se les da el apoyo de manera gratuita a todas esas mujeres de comunidades indígenas que sienten que han sido violentadas. Ahorita en su calidad de candidatas, al momento de la elección, por supuesto, y después, ya que toman protesta o son designadas regidoras por principios de mayoría relativa o más de representación proporcional. Entonces sería a través de un JDC, maestro René. Vamos a unas preguntas de nuestros seguidores, maestra. Pedro Almaraz le pregunta, ¿qué nos puede decir acerca de la violencia política hacia las mujeres, sobre todo por parte de sus contrincantes hombres? Bueno, ese tema no lo veo, maestro René, nada más le comento, pero bueno, ese tema de violencia política en razón de género nos podría llevar, ahora sí, perdón, nos podría llevar otra charla de otros 40 o una hora, o 40 minutos o una hora, porque la violencia política en razón de género, a medida de que se van ocupando espacios, candidaturas, cuotas, pues es más la violencia, porque antes no había violencia política en razón de género porque no habían contrincantes mujeres. Ahora hay contrincantes mujeres. Esto se ha venido agudizando y se ha venido cambiando. Antes era la violencia política a través de los periódicos, de las amenazas, de decirles que se salgan de candidatas, al interior de los partidos políticos, ocultándoles información, no recibiendo sus solicitudes para ser candidatas, postulando a mujeres
mujeres que no son militantes desde hace mucho tiempo, sin que en sus estatutos lo establezca, porque hay partidos políticos que sí aceptan candidaturas externas y no hay ningún problema. Pero se ha venido acrecentando más. Créanme que actualmente en el observatorio nosotros conocemos mucho tipo de violencia política en razón de género por redes sociales. Esto ha acrecentado y no solo a través de periodistas o de personas que ejercen esta profesión de poder estar informando a la ciudadanía a través de redes sociales, a través de plataformas como la que ahorita estamos, sino que también en aquellos, plataformas como Facebook, como Instagram, como aquellas en donde no sabemos ni quién publica, porque a veces son perfiles que no conocemos o que no existen, y sí se publican y sí se ejerce una violencia digital en contra de mujeres. Esto ha ido en aumento, vienen muchas mujeres que ostentando el cargo o que bien como candidatas empiezan a ser violentadas por esta vía. Quiero decirles que como mujeres, y ya lo decían varias candidatas a nivel presidencias de las repúblicas de otros estados, es un candidato hombre, se le opina mucho de cosas que no se opinan en caso de candidatas mujeres. En el caso de candidatos hombres, generalmente, si hay que denigrarlos, pues tal vez es por su trabajo, tal vez es porque tengan algún acto no lícito y cualquier cosa. Cuando se trata de mujeres casualmente, y ustedes no me dejarán mentir, tienen mucho que hablar sobre la vida personal, el aspecto físico, quién va a cuidar a los hijos y ahora por qué, porque ella quiere venir aquí a mandar, mejor que se quede en casa, y por qué no se peina, y por qué no se viste como tal, y por qué tiene esta preferencia sexual, y por qué se divorció, y por qué tiene hijos, por qué no tiene hijos. Se fijan más en una cuestión que no debería de importarnos, porque al final de cuentas las candidaturas son iguales. Entonces, eso se está viviendo, se va a vivir, vienen las campañas electorales y sí, hay que ver que también dentro de los propios partidos políticos se radique esta forma de violencia que la verdad lastima la imagen, la honra de mujeres y que por supuesto en un juego parejo no debería de existir. Ahora, hay reformas, ya se conoce a la violencia política en razón de género vía tipo penal, ya es un delito, vía procedimiento especial sancionador, se le pueden imponer sanciones a los violentadores, se les incluye en los registros también de violentadores del INE y no van a poder, o de los soples, y no van a poder ser candidatos, multas, disculpas públicas. Y a través del JDC, ya cuando quieran ejercer un derecho político electoral como ocupar una candidatura, y es necesario que nosotros los protejamos porque también están siendo víctimas de violencia política en razón de género. Entonces, hay avances, pero también hay avances para poder generar esta violencia en razón de género. La siguiente pregunta, magistrada. Maestra Sofía, ¿realmente se cumple con la paridad de género o se queda solo en la estadística? Pues es lo que yo les comentaba hace un momento. La cuota se cumple porque si no, el OPLE no le da el registro. So pena a veces de quedar sin candidatura. También so pena una vez ya llevada a cabo la elección de que partidos políticos que pretendan hacerlo de las Juanitas, las Manuelitas, se queden sin candidatas, más bien se queden sin diputaciones por el principio de representación proporcional. En un caso del 18, a un partido político determinó la renuncia de todas y quedaron nada más hombres. ¿Qué se determinó en la sala superior? Primero en la sala Jalapa, en la sala superior, no tienes derecho a tus dos porque le correspondía a mujeres y se las dieron al otro instituto político. ¿Por qué? Porque es un fraude a la ley. Entonces, hay manera de ir compensando. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones queda en la estadística, como ustedes lo dicen, queda en la estadística y sí están las cuotas y sí ocupan más cargos, si hay más, eh, otra vez se fue la imagen, otra vez, sí, otra vez se postulan, otra vez ganan, pero otra vez se postulan candidatas, pero no hay la misma cantidad de mujeres gobernando. Y dos, una vez que hay una cantidad mayor de mujeres gobernando, ¿cuándo iban a haber 30 y tantas mujeres en Chiapas gobernando? No se tiene. Nuestro Congreso actualmente son 26 diputadas y 14 hombres. Nunca. Pero hay que dejar que ellas también decidan. Y esa es la cuestión de la paridad. No solo es que estén ahí
sino de que puedan ejercer de manera libre, de manera efectiva este derecho que tenemos de poder decidir en nuestras comunidades. ¿Quién más que la mujer que ha vivido todo el tiempo en una comunidad para decidir qué es bueno para la niñez, para la seguridad, para la salud de su comunidad, ¿no? Entonces, le contesto la pregunta manifestando lo mismo. Es necesario que sea más efectivo y que no nada más nos quedemos en estadísticas. Maestra, pues tienen algunos comentarios. Juan Aguilar dice, buenas tardes, saludos desde el Valle de Bravo, excelente conferencia, gracias. Holly James dice, Gracias. muchas gracias, excelente charla. Martín Ramos dice, excelente exposición de la maestra Sofía Ruiz Olvera. Pedro, de nuevamente Pedro dice, excelente charla, un tema de trascendencia en tiempo de elecciones. No debemos dejar de lado el conocimiento de estos conceptos para poder ejercer nuestros derechos de decisión. Luria Ruiz dice, muy interesante y excelente ponencia. Pedro dice, ahora que menciona a las mujeres indígenas, creo que ellas pueden llegar a ser las más afectadas debido a los usos y costumbres o bien a las creencias machistas. Claro, pues eso sí nos queda claro. José Ramírez Salcedo dice, sin duda la magistrada Sofía Ruiz Olvera es una mujer juzgadora y conferencista excepcional. Felicidades para ella y para la revista Lex. Muchísimas gracias. Saludos, maestra Isabel, le dice, buenas tardes, magistrada maestra Sofía Ruiz Olvera, presente y saludos desde Tlaxcala. Guadalupe Bedaño le manda saludos desde Amascac de Guerrero, Tlaxcala. Ricardo Hernández, saludos al licenciado René Castellán. Qué bueno verlo nuevamente. Pues maestra, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. La voy a seguir invitando para que nos pasen las nuevas que sigue, lo que está pasando. Porque necesitamos estar enterados. Mujeres, yo creo que hay que denunciar. Por supuesto, ya están todas las vías, ya hay que denunciar y también hay que pedir que al interior de los partidos políticos se les proteja, se les cuide y que la ciudadanía también tenga opciones de perfiles de candidatas que garanticen también que puedan ganar y ocupar estos espacios. Yo estoy muy agradecida con la revista Alex, con usted, maestro René, por la invitación y cuando gusten seguimos charlando sobre estos temas que no terminan. Acuérdense, viene la etapa de campañas y viene la etapa pues más fuerte tanto para partidos políticos, también para las autoridades que les toca estar pendiente de todo lo que pasa durante la campaña. Y pues invitar a la ciudadanía, a hombres y mujeres de los estados, de toda la República, que el 6 de junio, con todas las medidas de higiene y de seguridad, vayamos a elegir a nuestros representantes, porque es muy importante también para que de ahí se vea un cambio a favor de mujeres que también tienen todas las capacidades para poder ocupar un cargo de elección popular. Pues maestra, para mí va a ser un honor tenerla nuevamente con nosotros y sí la vamos a seguir invitando. Le agradezco muchísimo. Sí. Muchísimas gracias. Nos acompañó la maestra Sofía Ruiz Olvera, magistrada presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Maestra, le envío un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Claro que sí, un fuerte abrazo desde el estado de Chiapas y aquí los esperamos y aquí estamos presentes, con unos calores fuertísimos, pero aquí estamos, ¿eh? Un saludo a todos los que nos siguieron a través de la plataforma y que tengan excelente noche. Hasta la próxima, maestra. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.